Buenos días. Vamos a dar comienzo la sesión de la mañana en las 7ª Jornadas Antropológicas de San Vicente. Buenos días. Sí. Perdón, Juan. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de la mañana de las 7ª Jornadas Antropológicas de San Vicente con la Mesa Antropología de la Salud. Esta mañana estarán presentes con nosotros en esta mesa 3 antropólogos. El primer antropólogo que va a comenzar a hablar, Alfonso Antona, un gran amigo. Bueno, la labor de Alfonso como antropólogo ha sido, él se licencia en la Universidad Complutense de Madrid. Tuve la suerte de compartir aulas con Alfonso y vivir momentos muy bonitos y entrañables en aquella vida universitaria. Y desde allí pues viene una amistad que hoy pues está aquí presente con nosotros, y gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros esta mañana. Alfonso ha trabajado después de su licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid en Antropología Social y Cultural, ha trabajado en la gerencia del Instituto de Salud Pública de Madrid Salud y allí ha desarrollado una labor de asesor técnico. Bien, después Alfonso, que es un gran emprendedor también, ha fundado el Instituto Antona para el Desarrollo de la Salud en Acción Humanitaria. Y sin más, le paso la palabra. Muchas gracias. ¿Soy aquí? Sí, ¿no? Me lo pongo en la... Lo tengo que poner en la cerquita, ¿no? Hola, buenos días a todas y a todos. No, tranquila, no, si lo estoy aquí para que se vea. Bueno, primero agradecerle a Paz la invitación. Yo sé que es un honor estar aquí y compartir con todas y todos ustedes, pues bueno, pues este rato y algunas de las reflexiones que voy a tratar de mostrar a continuación. Así que, como le diría mi abuela, manchega de pro, es de ser bien nacidos y agradecidos, y aunque no sé, por a veces en estos agradecimientos te terminé metiendo en más líos, no lo sé, bueno, lo iremos viendo. Yo antes de empezar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, si les parece. Piensen por un momento aquello, vamos, que bajo ningún concepto ustedes se comerían. Aunque estuvieran pasando hambre y calamidades, dirían, prefiero morirme que meterme eso en la boca. Vale, no lo digan, ya está. Simplemente es un ejercicio para decirle que eso que ustedes han pensado, que jamás bajo ningún concepto se comerían, seguro que en alguna parte del mundo alguien lo come y además puede ser hasta una delicatessen. A partir de esa idea, voy a tratar de plantear 3 cosas. Simplemente una primera parte, que es un pequeño marco teórico sobre lo que significa la alimentación y de la perspectiva de la antropología. Después también les daré algunas, lo que a mí me gusta llamar curiosidades etnogastronómicas, es decir, qué es lo que se come por ahí, por otros sitios. Y luego una pequeña reflexión sobre los condicionamientos que tenemos en lo que se refiere a las prohibiciones y prescripciones de la comida también en un entorno como pueda ser nuestro entorno más próximo. Existen multitud de patrones que van a condicionar lo que las personas comen, el por qué se come lo que se come, y cómo, y cuándo, y dónde, y quién, y otra vez el porqué de todo ello. Y en esa línea interesa también saber el por qué no se come todo aquello que, siendo comestible, la gente decide no comer.
A nadie se le escapa la diferencia entre alimentarse y comer. Esta es una primera premisa. Comer, evidentemente, es un fenómeno social y la nutrición es una cuestión de salud, que puede coincidir o no con este fenómeno social. Es bastante común, como señala Barthes, que las unidades que son socialmente significativas en relación con la alimentación coincidan solo y raramente con los productos alimenticios que la economía y la dietética tienen por costumbre manejar. Tomar un café es el hecho de ingerir una bebida estimulante. Sin embargo, lo que produce es una cuestión relajante, porque al final lo que estamos haciendo muchas veces cuando vamos a tomar un café es, de una u otra manera, una acción que genera sociabilidad. La hora del bocadillo tiene mucho más significado que la mera ingesta de comida. También es una parada dentro de la jornada laboral. Ir a cenar no solamente es ingerir comida por la noche, también es abrir relaciones sociales y un rito social que de alguna u otra manera también tenemos que considerar. Para comprender de alguna manera las prescripciones y las prohibiciones alimentarias, hemos de repensar categorías culturales, religiosas, médicas, económicas, ecológicas, tecnológicas, políticas, etc. Y cómo estas variables regulan nuestra alimentación a través de símbolos, códigos relacionales, estructura de parentesco, género, exacteza de cohesión emocional o física, etc. Esta variabilidad hace imposible abarcar la totalidad de los usos y restricciones o prescripciones y recomendaciones alimentarias. Así, partimos del hecho de que comer es esencialmente una actividad social, por lo que los modos en cómo se seleccionan, se preparan, se elaboran, se sirven, se presentan o se comparten las viandas, el orden, cuándo y cómo, a qué horas, el número de comidas diarias, todo esto está codificado de un modo preciso y con expresiones por las cuales los individuos y los grupos van a proyectar su identidad social o individual a través de representaciones sociales, conductas, normas, valores, símbolos que son diferentes y además son diferenciales entre los distintos grupos y contextos culturales. La antropología de la alimentación ha sido abordada desde diferentes perspectivas teóricas. Ya autores clásicos como Fraser, Crowley, Smith, etc., ya preguntaban por qué hay diferencias entre la cultura, por qué la gente come en un sitio una cosa y en la otra les da asco esa misma comida. ¿Por qué lo que supone asco y repugnancia en ese contexto, como digo, cultural, es apreciado o sacralizado en otro? ¿O a qué se deben las prescripciones y prohibiciones alimentarias? Las primeras perspectivas, que eran más de carácter mítico-religioso, fueron ampliadas por la antropología funcionalista, donde la alimentación se erige como un instrumento básico en los procesos de socialización de las personas y, en consecuencia, para consolidar un sistema de relaciones. Por no ahondar más, simplemente pinceladas rápidas, el estructuralismo busca universales. Levi-Strauss, a través de las unidades de análisis como los gustemas y los tecnemas, que son unidades básicas similares a los fonemas y los lexemas de la lingüística, estudia las estructuras básicas por las que se diferencian y relacionan entre sí las personas y las culturas. Otros autores como Mary Douglas, también pusieron mucha incidencia en entender por qué en algunas culturas, como la hebrea, había alimentos puros y otros impuros, y eso tenía como consecuencia prohibiciones y prescripciones. Las interpretaciones materialistas, representadas por antropólogos como Woody, Menem, Mitch o Harris, indican que hay que aproximarse al estudio de la alimentación desde lo que supone el poder, la certificación social o la división sexual del trabajo. De esta forma, lo que es bueno para comer o no se fundamenta en análisis racionales donde se pondera el coste-beneficio ajustado a un entorno ecológico. Por ponerles un ejemplo, no sé si saben lo que es el ñame. El ñame es un tubérculo que es básicamente la dieta básica, valga la redundancia, que hay en muchas zonas de África. El ñame, en algunas culturas, en África Central, en África Occidental, como digo, está regulado por muchas prescripciones, pero una de ellas es que es tabú, no se puede comer en una estación del año, la estación húmeda, y sin embargo está permitido que se coma en la estación seca. Y no funciona tanto como las 4 estaciones que funcionamos nosotros. Y esto, aparentemente, que puede ser un capricho, obedece a una cuestión de supervivencia básica. En estos lugares, la incidencia de la enfermedad de la malaria es muy grande. En la época, el ñame tiene una sustancia, son los tiocianatos, que lo que hacen es, de alguna manera, incidir sobre una enfermedad que es la anemia falciforme. No me voy a liar con muchos más tecnicismos. Pero ¿qué es lo que sucede con la anemia falciforme? Tiene unos defectos los glóbulos rojos, impide que los parásitos, de alguna manera, hagan su trabajo. ¿Qué sucede cuando tú ingieres ñame? Lo que estás haciendo es que curas la anemia falciforme o palias, pero lo que haces es que dejas a esa persona como más indefensa ante la malaria. En la época húmeda, cuando hay más mosquitos,
Lo que supone si comes ñame es que lo que vas a provocar es una bajada de defensas de la anemia falciforme, perdón, que la anemia falciforme prácticamente te protegía. No sé si me estoy explicando o me estoy guiando. Sin embargo, cuando se llega a la estación seca, ya bajan los mosquitos, no hay tanta malaria y por lo tanto se permite comer, porque ya de alguna manera la anemia falciforme no hace falta que esté presente de alguna manera controlando el parásito. Esto que aparentemente puede parecer simplemente una creencia por la cual, ¿por qué vamos a comer en una época del año? ¿Por qué está prohibido? Perdón, una época del año, porque está permitido en otra época del año, como ven, también obedece muchas veces a una adaptación en el entorno ecológico. Por lo tanto, todos los tabús, mitos y demás, hay que pararse de alguna manera a entender bueno, qué es lo que puede haber detrás. En definitiva, la alimentación en última instancia es un proceso adaptativo vinculado a distintos entornos ecológicos y sociales y ajustado a las condiciones de existencia que son variables tanto en el espacio como en el tiempo. Mónica Sedgwick formula lo que dice, nos dice que existen claras diferencias entre lo que es la prohibición, el tabú y el rechazo, existiendo una gradación entre lo que se refiere a la aceptación social, el tabú no se cuestiona socialmente, el rechazo en menor medida y la prohibición, que suele ser transgredida y lleva afortunadamente los no funcionarios. El tabú, por lo tanto, es una especie de prohibición interna, una característica fundamental del tabú es la ocupación emocional que puede ir desde la total aceptación del objeto tabuizado a su total rechazo. La religión casi siempre y sistemáticamente nos va a aparecer cuando hablamos de prescripciones o prohibiciones alimentarias. Y así las prescripciones religiosas a la hora de regular las prácticas dietéticas y alimentarias han sido y siguen siendo determinantes, regulando lo que es recomendable o peligroso para el cuerpo, salud o enfermedad, o para el alma, ¿no? Virtud o pecado. Proceda donde proceda, religión, secular o mixtas, las prescripciones y prohibiciones se convierten en conductas y comportamientos institucionalizados, ideologizados y codificados que se justifican a través de la tradición histórica, libros sagrados o tradiciones, o indicaciones científicas o pseudocientíficas, como pasa actualmente, con autoridades también reconocidas que velan por la ortodoxia y sancionan las desviaciones. De hecho, como bien saben, hace siglos pasados, al hablar un poco de la Cuaresma, quien se saltaba el ayuno corría incluso el riesgo de excomunión, es decir, que este tipo de prescripciones religiosas tenían consecuencias. Las sensibilidades reguladas son múltiples, como qué es lo que se puede comer, qué es lo que está prohibido comer, qué se come según el calendario, cómo se come a lo largo del día o cómo, en qué forma hay que abstenerse de comer un alimento o ayunar, es decir, no tomar ningún alimento. A modo orientativo y como curiosidad gastronómica, a continuación les voy a presentar algunas particularidades que según el tipo de alimento nos podemos encontrar en diferentes culturas. Conocido es por casi todos el precepto religioso que existe en el subcontinente indio para no comer carne carne bovina, ¿no? De ganado bovino. Incluso algunos países hay leyes que esto lo reglamentan. En otros simplemente se las saltan. Hay en algunos sitios donde dicen, bueno, si se muere hay que sacrificarlo, pero si se muere no la comemos, ¿no? Yo siempre he dicho que algunos los matan a sustos para poder comérselas. La carne de cerdo, ya que vamos a entrar en materia de la matanza, está prohibida entre los judíos y por precepto de la Torá, el libro sagrado por excelencia, ¿no? Y en la comunidad musulmana también está prohibida por la indicación expresa del Corán. Ahí se diferencia lo que es comida halal o haram, lo que está prohibido, permitido, lo que está permitido. En el Levítico hay un montón de prescripciones para la comunidad hebrea. Considera la carne de quino, de caballo, prohibida para la ingesta en tanto que no hay precepto contra el consumo de caballo, burro o mula. Entra norma islámica. Aunque no existe prescripción religiosa, en la mayor parte de los países anglosajones no es común el consumo de carne de caballo. Sin embargo, por el contrario, en algunos países europeos se comercializa y lo encontramos en los supermercados. El camello está estrictamente prohibido entre la comunidad judía, así como el resto de los animales de pezuña andina. La carne de perro es un alimento habitual en muchas partes del mundo. Yo contaba una anécdota anoche. El extrañamiento que me producía en un mercado en Vietnam, en el norte de Vietnam, cuando yo vi un montón de gente en un día de mercado que iban con el perro, con una cuerdecita, y iban con los perros paseando hacia el mercado. Yo en mi ignorancia dije, mira, fíjate, lo sacan a pesar del perro y ya de paso van a hacer la compra. El perro no volvía. La carne de gato es consumida sin reparos en algunas regiones de China, en el norte de Vietnam o en algunas zonas de Corea. Sin embargo, está prohibida en otras partes del mundo. De la misma forma que con los perros, el hecho de que en Europa y Estados Unidos los gatos sean mascotas condiciona su sacrificio y consumo. Permítanme la broma, claro, cuando tú tienes una mascota, estás en casa con el gato y estás diciéndole mini chiqui, es un miembro más de la familia. Comerse el gato, pensar que alguien se puede comer un gato sería una especie de acto de antropofagia, ¿no? O de canibalismo, ¿no?
El judaísmo y el islam rechazan el consumo de sangre y derivados y la carne con exceso de sangre. Sin embargo, países como España, ayer hablábamos de las morcillas, ¿verdad? O en México, que llaman moronga, es un alimento habitual. Las vísceras son apreciadas en culturas como la española o la escocesa, incluso es el plato típico escocés, ¿no? Bien, pues aquí en España la casquería, ¿no?, que también lo podemos llamar así, era comida de pobres. Por cierto, tengo que decirles que el último estudio ha aumentado de nuevo el consumo de casquería, ¿no? De hecho, en algunos lugares del mundo las vísceras se han asociado a un alimento de contingencia, sobre todo para las clases más humildes. Los insectos se consumen de forma habitual en algunos países de Asia, África, América Latina. En México es común comer lo que llaman chapulines. Los chapulines son una especie de saltamontes, ¿no? Y los encuentras en cualquier mercado. Las arañas se consumen en el sudeste asiático, en la Amazonía. En Asia la sopa de tortuga es muy apreciada, por el contrario, la ley judaica prohíbe el consumo de tortugas. De hecho, en España, durante muchos siglos, la tortuga se permitió comer el Viernes Santo porque se decidió que la tortuga era un pescado. Y se decidió que era pescado y por lo tanto estaba permitido. O sea, no había problema, se podía comer el Viernes Santo. No fue una buena noticia para las tortugas en aquella. Las ranas son consideradas como alimento poco recomendable en muchas partes del mundo. Sin embargo, la anca de rana es una delicatessen que vamos para que lo haya probado. Bueno, con el consumo de aves pasa lo mismo y difiere mucho de una cultura a otra. Como hablaba antes de la Torá, por ejemplo, se prohíbe el consumo del águila o del buitre. Las aves carroñeras no se consideran aptas para el consumo. Las ratas y otros roedores se consumen con relativa frecuencia en países asiáticos, que lo puedes encontrar en los mercados, peladitas, colgaditas muy apetitosas. Bueno, también en África y demás. Ahora, comerse una ballena o comerse un delfín es como cosa, ¿no? Sin embargo, en Japón, pues es un alimento al que se busca, yo creo que muchas veces en demasía, ¿no? En demasiada ansia. Con las verduras y con las frutas y las plantas no hay tantas restricciones. Parece que las pobres criaturas no tienen peso en este tema de las prohibiciones y las prescripciones. Sin embargo, nos vamos a encontrar sitios donde hay plantas, como decía, por ejemplo, el llame, que está prohibido en una época del año. Hay culturas donde las plantas se clasifican en femeninas o masculinas y entonces en función del momento o la persona se le permita o no se le permite. Bien. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que todas las prescripciones y prohibiciones tienen también su regulación y tienen sobre todo una incidencia muy interesante sobre las celebraciones populares. De hecho, en España todas las fiestas tienen casi siempre como principal evento una comida. Es igual sea bautizos, comuniones, entierros, con ahora ya no también, pero bueno, en Estados Unidos también es común, ¿no? Después de un entierro hacer un ágape. Pero claro, casi siempre se celebra todo en una mesa común, más o menos provista, en función de las posibilidades de cada persona. Pero casi siempre suele ser generosa. Y muchas veces, muchas personas gastan incluso más de lo que pueden. Siempre le pregunten a alguien que tenga hijos, ya ha tenido que celebrar la primera comunión, y como tenga mellizos, probablemente la ruina llega a ese hogar. Algo similar también ocurre con las fiestas patronales, ¿no? Generalmente de varios días de duración y que con frecuencia se terminan en un ágape en el que participa todo el pueblo y que contribuye muchas veces con ofrenda de alimentos. Ayer, ¿no?, se comentaban alguna de estas con el salmorejo, ¿verdad?, cómo se reparte y cómo al final también se convierte en un proceso de socialización. Las festividades religiosas, muchas veces de origen precristiano, que tienen tendencia a agruparse en los cambios de estación, coincidiendo con la recogida de la cosecha, de cereales, el solsticio de verano en San Juan, o la vendimia, ¿no?, el equinoccio de otoño y las vírgenes de septiembre, o de la aceituna, el solsticio de invierno y Navidad, etc. Y también del comienzo de las producciones agrícolas, de la fertilidad, como es el equinoccio de primavera y la Semana Santa, siempre son motivo de muy diversas celebraciones, con especialidades culinarias que incluso prestan nombre a los diversos productos, como puede ser, por ejemplo, el cordero pascual, ¿no? También se celebran en el fondo gastronómico muy diversos acontecimientos comerciales, como por ejemplo los tratos, que se llaman un apretón de manos y una copa, ¿no? Hay muchísimas fiestas y celebraciones que se celebran en la mesa, como ya hemos visto, bodas, homenajes, jubilaciones, etc. ¿Me pasa la mina? Bueno, simplemente ahí les pongo. ¿Cuánto me está pasando? Para que vayan viendo algunas de las cosas que les tapan. Se supone que todo esto tiene que haber ido pasando según yo hablaba. Genial. Bien, por poner un pequeño ejemplo con la Cuaresma, un refrán que seguro que conocen, ¿verdad? 3 días ahí en el año que se llena bien la panza. Jueves Santo, Viernes Santo y el día de la matanza. No sé si les suena. ¿Sí? Bien. La sombra sagrada, ¿no?, de una evangelización muy minuciosa e implacable
se propagó en las cocinas, estoy hablando en los principios de los tiempos, y alrededor de las comidas se reguló casi tanto como en las sacristías. Tenemos precios alimentarios a lo largo de todo el calendario, ya estoy hablando del Estado español, a lo largo de todo el calendario, que suelen ser de orden de ayuno o abstenerse algún tipo de alimento. Los primeros tiempos de la cristiandad, la Pascua, se iniciaba con un ayuno previo de más o menos 40 horas, y con el tiempo las 40 horas se transforman en 40 días, con la idea de evitar el padecimiento de Jesucristo en el desierto. Yo, desde luego, lo hubiera dejado a la mitad. Este periodo, como saben, se llama Cuaresma, empieza el miércoles de ceniza y pone fin al carnaval. Es en el siglo XV que del ayuno se pasa a la abstinencia, con obligación por parte de todas las personas creyentes, aunque había excepciones para los enfermos, ¿no? Una forma de aliviar estas prescripciones y prohibiciones eran las bulas o dispensas pontificias, episcopales o avariciales. Una bula muy interesante es la bula de la Cruzada, con la cual en el siglo XI se recompensa los esfuerzos de los reinos cristianos en la lucha contra los musulmanes, y así se autoriza a comer huevos y lácteos durante la Cuaresma. Los refranes y otras paremias, como las metáforas, en tanto que condensadores de significado, nos alumbran sobre algunas representaciones sociales de un grupo poblacional en contexto concreto, y también de algunas prescripciones higiénicas o de salud. Refranes como de grandes cenas están las tumbas llenas, no sé si les suena. Encima de la leche nada eches, y así podríamos buscar repasar al refranero y ver cómo de alguna manera también existe una serie de prescripciones, indicaciones y recomendaciones mediante las cuales las personas vamos interiorizando pues, sistemáticamente en el contexto donde nos criamos y nos estructuramos. Pero es curioso también el refrán que planteaba, porque es importante fijarse en la paradoja que supone que el jueves y viernes santo son 2 días de abstinencia prescriptiva y sin embargo se convierten en días de exceso gastronómico. Y eso tiene mucho que ver con las tradiciones. En La Mancha, por lo menos en mi pueblo, estos días no se cocina, se cocinaba previamente. Y lo que la gente luego, posteriormente, tanto el jueves como el viernes santo, iba a visitar a las familias, llevaban alimentos y había grandes pitatas sin carne, eso sí, no había, no se podía permitir. Pero ya estaba el potaje de garbanzos, ¿no?, con romance y bacalao, la tortilla de patatas, las natillas, y según otra zona, pues son ingeridas sin mucha mesura. Por lo tanto, aquí, pues es una de las paradojas prescriptivas. Al ser días festivos, como les decía, había visitas, la familia o vecinos, un intercambio de regalos, y como la matanza también es un rito comunitario donde la comida tiene como eje principal la sociabilidad. Pero esto que puede parecer del pasado y que nos podríamos quedar simplemente en unas notas de folclore, no despistamos que existen nuevas prescripciones. Son reconocidos, no los condicionantes, Código de Regulaciones Culturales de la Alimentación, y no está de menos que reconocer que los procesos de globalización, los medios de comunicación masiva, la presión de la industria alimentaria, etcétera, los procesos migratorios y otros fenómenos de mestizaje y migración cultural están cambiando las pautas de alimentación y consumo. A día de hoy, aunque se mantienen especificidades locales, la mejora de la manufactura, conservación y transporte de alimentos posibilita que las formas, hábitos alimentarios sean más eclécticos. Eso sí, cuando es posible acceder a ellos, porque evidentemente es radical eso. Otra consideración que no es banal es la expansión de la fast food o comida basura, ¿no? Y perdónenme el sarcasmo, pero no hay lugar en la tierra donde no llegue la Coca-Cola o el McDonald's o cualquier otra marca que tampoco quiero yo hacer publicidad de nada. Y también, claro, llega con Coca-Cola y McDonald's, llega una pandemia que es la pandemia de la obesidad, por lo cual aquí también estamos globalizando. Contreras, haciendo alusión a Fisides, dice que las prescripciones médicas no constituyen una novedad. El régimen, precisamente, constituye una terapia fundamental. Y desde tiempos muy antiguos se han mantenido relaciones muy estrechas entre la estética culinaria y la dietética, y entre el alimento y el medicamento. Hemos pasado de las prescripciones de la sotana a las prescripciones de las batas. Y ahora ya pasamos también a las prescripciones de las marcas. Nos dicen dónde, cuándo, cómo tenemos que comer, y qué y para qué. Hoy en día el Estado tiende o pretende imponer la aplicación de reglas alimentarias ordenadas por la medicina y por los economistas, inaugurando así la era de la prescripción alimentaria. La relación entre las percepciones, imágenes estéticas, éticas y médicas son cada vez más densas y en ocasiones poco delimitadas. Por un lado, se nos incita al exceso y por otro, se nos prescribe la continencia. En cualquier caso, prohibir y prescribir no deja de ser una acción de control social. Si no, la remito a las pruebas. Uno va al médico, ¿verdad?, y te dice control de colesterol, tomas bífidos activos,
vino es antioxidante, el pan ya me engorda, antes sí, la dieta mediterránea es la mejor, pero además hay que comer bebidas ecológicas, alimentos funcionales que mantienen vitaminas, aminoácidos, minerales, alfa-omega, mega-alfas y de todo este tipo de cosas, ¿no? La presión mediática es brutal, ¿no? Pero esa presión mediática también es una forma de control de la alimentación global que ha puesto patas arriba las referencias culturales de los alimentos. La tecnología alimentaria, la incorporación de la mujer al trabajo, la nueva forma de producción y de producción están trastocando las pautas culturales de alimentarnos y creando paradojas como estamos asistiendo a un aumento de la demanda de alimentos basados en lógicas economicistas e higienistas y por otro reivindicando también las particularidades gastronómicas, denominación de origen, la comida de la abuela, etc. Así que mientras existimos en una especie de homogenización, lo que yo llamo la McDonaldización alimentaria, por otro lado hay una proliferación de literatura y programas y restauración donde prima el sabor y la particularidad. Son paradojas de la globalización. Y la presión tiene consecuencias. A modo de ejemplo, la ortorexia, no sé si saben lo que es una nueva categoría clínica. Es la obsesión patológica por la comida sana y supone el seguimiento de una dieta muy excluyente, carne, grasas, alimentos sospechosos de haber sido cultivados con herbicidas o pesticidas, transgénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, es tan larga la lista de alimentos prohibidos que se parece a la interminable lista de las normas kosher o halal, en la cual hay libros y textos que te dicen lo que se puede comer o no se puede comer. Yo a veces también tengo miedo. Bien, al final, la búsqueda de la perfección y la sacralización del cuerpo sano se convierte en una nueva religión. Pero eso ya es otra historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Con el tiempo has estado perfecto. Bueno, ahora vamos a dar paso a Felipe Reñero, que es ya un amigo que viene a todas las ediciones de nuestras jornadas antropológicas, que es su segunda ponencia en estas jornadas. Y Felipe, para los que no lo conocéis, es además de antropólogo, médico psiquiatra, trabaja en Madrid Salud y bueno, pues desarrolla una labor en el campo de la salud, de prevención, fundamentalmente, aunque él no lo ha dicho, pero tiene muchísimas otras cosas, entre ellas desarrolla algún tipo de proyecto de ayuda a niños con autismo, tiene unos trabajos preciosos de lo que nos va a hablar sobre el huerto urbano y nada más. Felipe, otra de las cosas importantes que quiero señalar también de ti es que fuiste presidente del Instituto Madrileño de Antropología, allí te conocí también, allí nos conocimos, sí. Y bueno, pues estamos encantados de que estés aquí en nuestro pueblo y desde aquí también le mando un abrazo a Amparo, que viene siempre contigo, y que ya contamos con vosotros como amigos también. Bueno, pues yo hablo por aquí. ¿Y cómo llego a mi...? No, estoy bien aquí. Y desde aquí lo veo, si se me va hablando de dos canciones. Es arriba del todo. Arriba del todo, a la primera. Eso es. Sí, ya creo que vamos pasando una hora cuando proceda. Que el título de cada vez es cambiar en la Ciudad Verde y me decía, cuando he visto el programa, Paz ha puesto los puntos, huertos, parques y balcones. Es que este me está esperando a ver qué digo de los balcones. Pues se me olvidó. ¿Y plantas de interior? ¿Se me olvidó? Bueno, no se me olvidó. En realidad, lo de las plantas de interior también nos ocupamos de eso en mi centro de salud, en Madrid, en Villaverde. Y, por ejemplo, nos ocupamos de que esas plantas que tenemos por aquí son plantas no solo de adorno, sino que son plantas depurativas y que cuando pasan con la limpieza y hay muchos vapores y tal, pues conviene que haya plantas de estas para que eliminen en el aire las sustancias químicas. Bueno, eso sería ya enrollarnos demasiado. Aunque posiblemente me enrolle porque yo esto de las plantas y de los parques soy un poco nuevo. Soy desde hace algunos años interesado en el tema y los neófitos en general
lo cogemos con un calor que quedamos la barriga a todo el mundo, con el tema y los balcones, y Amparo sabe algo. Mira ese balcón, mira este árbol. Oye, que he estado esta mañana dando una vuelta por Almendral y he encontrado cosas muy bien y algún defecto. Vamos allá. Digo, ¿de qué aldea y de qué ciudad vamos a hablar? Digo, bueno, hay como, en el texto que he puesto, como dos niveles. Uno es la comparación entre la aldea de hoy, que podría ser Almendral de la Cañada, y la ciudad de hoy, que podría ser Madrid. Y hay mucha gente que vive en Madrid y pasa el fin de semana en Almendral de la Cañada. Podría eso ser. Sí, pero en realidad, como yo de lo que voy a hablar es más de vivencias personales, digo, quizá lo centro más en la aldea que pensamos que fue. La idea tradicional de la aldea. Almendral de la Cañada, cuando no llegaban aquí los anuncios de McDonald's y de todas esas cosas. Y Madrid, el barrio donde yo trabajo y donde yo vivo, que es Villaverde, al sur de la capital, al sur del municipio, ya en la periferia con los campos secos, pero los campos de Getafe, yendo ya hacia Aranjuez, y un nudo ferroviario e industrial durante años, que sí que es verdad, atrajo mucha inmigración procedente del campo. Personas que tenían que trabajar en fábricas a las que no estaban acostumbrados y no les gustaba nada porque la cadena del automóvil y de todas las otras cosas, pues hombre, no tienen mucha gracia. Y dentro de la casa, o a veces en la calle donde vivían, puesto que se ponían a vivir cerca de la fábrica, oye, le daban su importancia a las macetas, al huerto de tomates, a eso que se ha puesto de moda ahora. Bueno, yo creo que me centraré más en esta parte que es la nostalgia de la aldea en un barrio de la periferia que está pasando de ser industrial a ser más residencial. ¿Por qué? Almendral de la Cañada hoy y la ciudad de Madrid hoy ya me lo habían dicho y me lo había contado muy bien una chica que yo conocí por entonces. No sé si la conocéis vosotros ahí detrás de mí. ¿La veis? Creo que está así, ¿no? ¿Quién es la chica que está leyendo? En ese congresillo que hicimos, el primero en Madrid sobre huertos urbanos. La que os estuvo preguntando a todos, y esto del huerto y esto de tal y tal, lo redactó y fue y nos lo contó y nos entusiasmó a todos. Pues aquí. ¿Verdad? No te habías visto todas las fotos. Bueno, pues en la siguiente foto ya te dice algo más. Sí, el territorio verde y la alimentación. Decimos, bueno, pues, oye, que no solo es en un sentido así global, ya hablar de la alimentación y el territorio, bueno, es cultivarlo, es comer, cómo se come, es después reciclar, quizá. Hay cosas que he indicado ahí, cosas que son de fuera de casa. He puesto un padre y un hijo que están comiendo un bocadillo en un bordillo, en la calle. Bueno, eso es una cosa. Y el territorio para cultivo, para criar animales del territorio, para vivir en el territorio, la vida social. El modo de cultivar, el modo de criar animales, el modo de hacer la vida social. Lo he detallado así porque a veces los médicos nos atardamos mucho en si comemos suficientes ácidos grasos omega 3 o exceso de hidratos de carbono, y resulta que son muy importantes, pero el modo de comer es importantísimo para la salud. Y yo utilizo estas cosas en las prácticas de salud que hago. Sí. Fijaros que hay una cosa que a mí, es que soy psiquiatra, entonces también soy pesado en algunas cosas. Eso de que, oye, cuando nos dicen una palabra, evoca algo, lo que la palabra significa, ya es que no tengo, es que cuando me dicen, oye, vamos a comer tal cosa, ya
ya es que se me mueve el apetito por asociación y demás. Es importante lo de las palabras, y es importante lo que significa. Hay sitios donde hay una coincidencia entre las palabras y por qué esa palabra está allí. Almendral de la cañada. Desde luego que hay cañada, pero hay almendros, y los ha habido, o por lo menos sí que los ha habido y los hay, pero por lo menos hablan de la historia. En cambio, en Madrid, pues hombre, cerca de mi casa está el pueblo y la parada de metro de Almendrales. No hay ningún almendro. Ni estamos seguros de que haya habido almendros antes. Pues decimos, sí, seguro que había almendros, por eso le llamaban almendral y tal. No, al lado está Rosales, y Rosales, claro, había un vivero de rosas. No, es que el dueño era el señor Rosales. O sea que los nombres esos no dicen mucho cuando ya es todo construido, ¿no? Madrid no es la ciudad de Dallas, que nos lo contaba Sergio, como casi muy artificial en medio del desierto, como ciudad, pero es bastante artificial. Y entonces eso da cierta cosa que cuando hay unas comisiones que dan nombres a los barrios nuevos, a las calles nuevas, y se les ocurre ponerle nombre 4 o 5 calles, calle Perejil, calle Pimienta, calle Canela, calle tal, pues los vecinos decimos, bueno, nadie nos ha preguntado, pero ya que nos ponen eso es barrio de las especias. Y aquí nos especializaremos a que en fiestas hacemos cosas ricas y bien especiadas. Es acoplarse a que las autoridades nos han aplicado esos nombres. Vamos, si nos aplican como a otros, como pusieron barrio de los hijos, calle de los hijos, calle del nitrógeno, calle de los hidrógenos, esos pobres no sé cómo van a hacer por un otro. Bueno, pues en otra, que decimos, ya, pero es que antes de cultivar, si ya estamos en lo de cultivar, es predecir el tiempo. Aquí seguro que parece obvio y a lo mejor casi ni lo decimos. En Madrid, mirar el cielo y estas cosas, es que lo miramos muy poco, ya hay espacios muy amplios. Miramos a la chica del parque meteorológico, ¿verdad? Cada una vista de una manera y tal, eso es muy agradecido de mirarlo, pero tampoco te confías mucho ni nada. Dices, predecir a muy largo plazo, anda de mono. Predecir de un año para otro con las cabañuelas del calendario zaragozano. Pues ha acertado el calendario zaragozano. Entonces aquí no lo veo, pero si lees un poco de trazo es que a mediados de septiembre lluvias y no sé cuánto y tal, o sea que fíjate, a un año vista ya acertado el calendario zaragozano. Más cerca. Dices, de un día para otro, voy al Almendral, llevo paraguas o no llevo, sigue la siguiente. Y bueno, ya es la cosa del tiempo, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Oye, pues un poco, creo yo que algo de diferencia entre el campo y la ciudad es que en la ciudad hay quien no tiene una buena ventana en Madrid como para mirar con ganas por la mañana y ver si va a llover o no va a llover. Eso es verdad que en eso estamos bastante limitados. Y ya, si no hay ese peligro, mirar el cielo, los cielos de Madrid son preciosos, los cielos de la ciudad son preciosos, pero apenas estamos que tenemos que mirar tanto así para no tropezar y para tratar que es que levantar la cabeza te da como mareo. Sí, porque ya se ve las siguientes. Fíjate, a que la de Almendral de la Cañada es bonita, la cogí de la página web, sí. Pero la otra es Villaverde, el barrio industrial y tal, y es verdad que tiene a veces unas nubes, unos cúmulos ahí como de tormenta con un arco iris, me parece que se ve el arco iris, ¿verdad? Y a veces hay un cielo claro donde es cierto que se nota que estamos en ciudad, en el mundo del futuro. No sé si lo veis un poquito, pero cuando lo contemplas así, a mí siempre me vienen los versos de Blas de Otero. Esas líneas rectas en el cielo te lo estropean todo. La rúbrica en el aire de un avión. ¡Qué cabrón! A reacción. A lo mejor que haya aviones a reacción aquí también, y hay postes de alta tensión, pero me parece que hay menos que en Madrid. Esa parte todavía nos... Y decimos, domesticar la tierra. Mire,
Efectivamente, eso es como un poco detallado para indicar que vamos a hablar pues en la vivienda, fuera de la vivienda, en el territorio y en las instituciones. Si es en Madrid, en la vivienda es la parte de puerto de interior en el pasillo y los balcones. Madrid, ya desde Teso de Molina, era la obra de teatro, los balcones de Madrid. Y Madrid es una ciudad de balcones. Es que se utilizan hoy en día, no lo sé. ¿Madrid es una ciudad de balcones? No. Madrid era una ciudad de balcones. Desde hace 10 años o un poquito más, el nuevo urbanismo hace que todas las fachadas tienen miradores acristalados cerrados. Y a veces ni siquiera eso. Son planchas de ladrillos mozos, estilo, y a veces sin ninguna ventana, con ventanitas mínimas. Los vecinos que viven hacia adentro, ¿quién se asoma a mirar a esa calle? Si no tienes un balcón donde apoyarte. ¿Quién se anima a poner unas flores hacia afuera? Si sabes que nadie te las va a mirar, y además es que está muy difícil de poner. Y por si acaso han dicho que se anima, el ayuntamiento saca una normativa diciendo que hay una multa de no sé cuántos y cuando vengan las plantas le mojas el balcón del vecino y estamos penalizados porque nos gustan las plantas en los balcones. Bueno, decían también en el terreno. En el terreno son lo que ha proliferado estos últimos años son los huertos urbanos, espontáneos, que en un parque o en un sitio, en un solar muy abandonado, pues hay un grupo de personas que montan un huerto, el ayuntamiento lo tolera, si no hay protestas y demás, e incluso eso ha cobrado tal fuerza que ya ahora el ayuntamiento 17 huertos está ya habilitándolos para protegerlos y demás. Además, en el territorio, la iniciativa privada ya ha montado cantidad de huertos que compras o alquilas y demás. Hay también los que ni por el ayuntamiento ni por la iniciativa privada, son los vecinos que dicen esto está feísimo y nadie viene a regar ni nadie viene a atenderlo, pues lo ocupamos. Y empresa bloque de casas y los vecinos nos montamos nuestro huerto. Ese es el que tenemos cerca de nuestra casa. Pero también hay en instituciones, por ejemplo, colegio y, por ejemplo, en mi centro de salud. Siempre hay un huerto que lo utilizamos en las terapias. Te hago un poco rápido de las cosas estas, ¿sí? Pasamos al siguiente. ¿Veis que ese es el huertito de nata de un centro de salud donde yo estoy? Las fotos resulta que son las que me han hecho a mí, que eran las que tenía. Entonces hoy una vez estoy con la bata blanca y otra vez sin la bata blanca. Yo digo, estar haciendo eso da unas posibilidades para hablar, pero se me paran de todo, de mayores desde luego, ya decirme cómo lo habían hecho, ya, y además es que está muy mal hecho, hicimos todos los errores posibles de cultivar ahí, de regar y de tal, pero a la gente le gusta hablar con alguien que está haciendo Madrid un poco como si fuese un pueblo. Digo, siempre lo he vivido en carne propia, que eso estimula la sociabilidad. Sí, bueno, esto es que si los jóvenes de los huertos urbanos, es verdad que hay una nostalgia de que la vida en el campo era más sana, era más lenta, era más tal, pero bueno, hay también mucho recelo hacia los cultivos actuales, o los transgénicos, o propuestas ecologistas, incluso vegetarianas, ¿eh? Eso, sobre todo cuando son jóvenes, es un tema de conversación y de acción en los huertos de continuo. Sí, ya vamos un poco a prisa. Porque, bueno, claro, aquí, si era almendral, pues almendras, y de las almendras, pues comer, mazapanes y cosas de estas. En Madrid, de las almendras, ahora ya, quizá estamos más atentos a lo que dice el último boletín de la farmacia, de que si las almendras tienen omega 3 y conviene tomarse una almendra, o te tomas una almendra con una nuez por las mañanas, y bueno, el caso es que están ricas las almendras, pero como que la almendra, antes de comerla la vemos de distinta manera como se veía.
Sí, es importante. Yo decía no solo lo que se come, sino lo de comer en casa o comer corriendo, sí, en los parques y demás. Sí. Es que en Madrid, aquí lo hay. En los pueblos pequeños hay familias inmigrantes, pero en Madrid hay más. Entonces es verdad que cuando tratamos estos temas, tratamos de las distintas nacionalidades que hay en el barrio. Hay muchos ecuatorianos que tienen sus tiendas donde compran la comida, el modo de preparar y demás. Hay marroquíes, hay otros también. Sí. Y no solo es comer, es respirar la mesa, es reciclar. Cuando hacemos con los niños de terapia el grupo de mediodía, porque hay un grupo que todos los grupos son a primera hora de la mañana, de lo que yo hago, pero hay un grupo que es a mediodía para que no pierdan clases, pues lo hacemos comiendo, eso de que traen el tupper, entonces es riquísima las posibilidades que tiene tratar de educar en la tolerancia, hacia lo mismo a chavales de esas edades, de los 10-12 años, que son un poco dispersos. Se dice déficit de atención e hiperactividad. Es un poco estar atendiendo a esta cosa a la otra. Cuando tienes que comer juntos, desde que uno es diestro, el otro es zurdo, desde que uno al coger el vaso del otro, pues uno ha venido bien y se lo vuelca al vaso, desde que uno es lento y los otros se exasperan, y el lento más exasperado todavía, yo creo que estoy hablando no de un comedor de colegio, sino de nuestras casas. Casi todos lo vivimos aquí. Vivir eso. Y desde que uno, pues resulta que es muy sensible a los olores. Y parece que le hace asco a muchas cosas, o le gustan muchas cosas. Hay un aspecto no de la psicopatología, sino de la psicología, que ahora tratamos mucho y que voy a ver, hablé con los de la prehistoria, los arqueólogos, que es la sensibilidad a los olores ligada a algunas formas de inteligencia, ligada desde luego a la jaqueca, ligada a la hiperactividad, y como hay algunos olores que son más adecuados que otros. Y también la forma de tragar. Decía Alfonso, hay cosas que tratarlas así me harían no sé qué. Sí. Pero es verdad que en hiperactividad, en críos, muchas veces cierta dificultad motórica también es para deglutir. Y que la dificultad para deglutir da fobias para comer en presencia de otras personas. Y da fobias que se generalizan cuando alguien te está mirando. Bueno, pues ese tema lo utilizamos. Ya voy corriendo, porque entonces aquí hay un cuadro que es así. Espera, aquí hay una, me parece. Y ya con esto voy corriendo, pero mucho que aquí está. Unos pasean y otros caminan. Pero en la siguiente, esto ya es para vosotros. Que si queréis acercaros al huerto este donde yo estoy muchos días, cuando no estoy trabajando, podéis coger desde Sol. ¿Ves que hay una foto que es el Metro Sol? ¿Ves que es una fachada con unos balcones preciosos? Y veis, porque si vais allí sí que lo veréis, que es que la grafía y todo eso se ha quedado en balcones, que es que no ponen una planta, y no es que sean oficinas, es que no sé por qué. No sé si están trabajando muy a disgusto, pero no tienen ningún gusto por regar la maceta antes de ponerse a trabajar en la oficina. Cogéis el metro, pasáis por Almendrales. Si salís veréis que no es como la Almendrales de aquí, no hay ni Almendrales ni nada. Y llegáis al cruce de Villaverde, donde veréis unas fachadas feísimas. ¡Buah! Todo ladrillo. Y sin embargo, desde que hemos empezado a hacer esas comidas y a decir que ya que nos han puesto varias de las especias, pues vamos a comer un poco tal, veréis que hay algunas macetas en algunas casas. Y también porque en el parquecillo de abajo, donde había un trozo que el ayuntamiento no cuidaba y era un pozo de basuras, varios vecinos, como veréis en la siguiente, bueno, es la calle Violetas, mira, pero hay varios vecinos han puesto un pozo, han puesto un huerto medicinal,
han puesto las cosas de tal manera que los colegios de la zona vienen a aprender allí lo que es la vida agradable. Incluso en ese se vuelve el grupo y cómo estaba antes. Sí, en las casas hacen así, está aquí. Y es en un parque. Y se han animado tanto que hemos hecho como una guía del parque. Una guía para decir qué árboles hay, qué cosas están, para decir los perros, si están bien los perros, si están... Casi todos reclaman que los perros puedan correr. Además de que tengan un sitio para hacer caca, pues hombre, que tengan un poco para expansionarse. Pero también un poco la historia del barrio. Hay ahí una puerta que fue la puerta de la finca de la Marquesa, donde se hizo un barrio de protección oficial y tal. Los abuelos disfrutan contándoselo a los chavalitos, todo eso. Y hay, ahí al lado de esa puerta, unas mesas donde, como está un poco a la sombra, se puede comer muy a gusto a media mañana, a mediodía. De manera que si os animáis, vais a Sol, cogéis el metro de la línea 3, pasáis por Almendrales, llegáis al cruce, estáis invitados a venir y podemos comer algo, si traéis algo de matanza. No mucha cosa, un poco de picoteo y algunos mazapanes de Toledo, pues a eso os espero. Muchas gracias, Felipe. También has estado perfecto con el tiempo. Diría que habíamos empezado un poquito tarde. Os agradezco un montón cómo os habéis ido ajustando. Bueno, el siguiente ponente es otro antropólogo, un gran amigo también, la segunda vez que vuelve al Pedral de la Cañada. Y bueno, Jesús Mejías es licenciado en antropología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en antropología también por la Universidad Complutense de Madrid, y él es el director del Museo Etnográfico de Talavera de la Reina. Bueno, como os digo, todos os invito a que vayáis a Talavera de la Reina y no os perdáis la visita al Museo Etnográfico, porque es una maravilla el museo. Y un buen amigo que viene para compartir con nosotros esta mesa esta mañana. Gracias, Jesús. Bueno, buenos días. Gracias, Paz, por tu invitación. Buenos días a todos. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para la invitación. Para mí estar aquí es estar en casa. Lo sabes, ver amigos, amigas, colegas y en definitiva tomar el pulso a una disciplina como la nuestra, que de alguna forma nos permite reflexionar en tiempos donde la reflexión abunda más bien poco. Felicidades a Paz, felicidades a la organización por seguir adelante en estos tiempos difíciles, no es fácil. Se lo puedo garantizar, no es nada fácil que estas iniciativas sigan adelante y el esfuerzo de un equipo de personas de este pueblo hace que un año más nos encontremos todos aquí. Felicidades también a Cristina por la maravillosa muestra, a Cristina y a todo el resto de personas que han organizado esta muestra expositiva de materiales etnográficos, porque sé lo duro que es y porque sé lo difícil que es recabar estos objetos que muchas veces están perdidos de la mano de Dios. Bien, yo voy a intentar ser muy breve porque nos espera el café y con la que está cayendo, casi mejor que socialicemos en el café que hablarles de lo que muy brevemente quiero hablarles, ¿no? Mi campo no es la alimentación, mi campo es el patrimonio y la museografía. Les pido de antemano perdón si en algún momento confundo mis roles de antropólogo, museógrafo y gestor cultural, ¿no? Hay veces que de alguna manera es complicado tenerlos diferenciados. Les voy a hacer una pregunta, no sé si las fotos se ven bien. ¿Qué prefieren? ¿Irse de cañas o de vinos con unos amigos o asistir a una boda?
la cena de Navidad o de Nochebuena con la suegra o el suegro, o salir a tomar unas copas un fin de semana. Yo creo que lo tenemos todo claro, ¿no?, a este respecto. Yo creo que la comida, la alimentación, trasciende la biología. Trasciende la biología y está llena de significados. Cuando yo les estaba haciendo esta pregunta, seguro que ustedes automáticamente estaban pensando en las mismas anécdotas que año tras año les cuenta su suegra o su suegro, que se saben de memoria, y que está cargada de sentido y significados sociales y culturales. Es un tópico, permítanme que recurra a él. Dice el refranero castellano: somos lo que comemos. Y somos lo que comemos porque la comida es identidad, porque la comida es social y es simbólica. Está lleno, como bien ha dicho Alfonso, de tabúes, de valores, de relaciones sociales. Pregúntense muchas veces, cuando tenemos la oportunidad de elegir, con quién nos sentamos, ¿no? Es una cuestión que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. En definitiva, nos movemos en un terreno próximo a lo trascendente. La comida nos conecta con los dioses, nos hace sentir o aproximarnos a una dimensión simbólica. Tiene carácter normativo, ya lo hemos visto, y seguro que durante estos días han tenido oportunidad de reflexionar sobre ello. Nos organiza los tiempos, nos da las pautas temporales, nos organiza el ciclo vital, el ciclo cotidiano, nos marca valores. Y en ocasiones, si podían ver en la primera transparencia, está tremendamente ritualizada. Pregúntense, las grandes religiones de nuestro entorno, las grandes religiones del libro, el significado de la comunión, la ingesta de alimentos. En el caso de las culturas orientales, pues como la ceremonia del té, que tiene un claro carácter ritualizado y vinculado con la cultura del zen y del budismo. En definitiva, estamos ante una esfera simbólica, pero también ante una esfera social. Les iba a hablar de mi experiencia en la matanza, pero me parece que es un contexto donde las aportaciones que yo puedo hacer son realmente limitadas en contraposición con su experiencia vital. La alimentación son productos, son relaciones, son valores, como he dicho, formas de cocinar, formas de consumir, es decir, formas de relacionarnos. Yo recuerdo de pequeño, cuando iba a la matanza, cómo me extrañaba que un trabajo lo hicieran las mujeres y otros los hombres. Me extrañaba que ese día vinieran los vecinos de mis abuelos o estuvieran presentes mis tíos, toda la familia. Era como una gran fiesta, ¿no?, como un gran potlatch, como decimos los antropólogos, en torno al cerdo, en una cultura donde el cerdo es por lo menos en esta zona, ¿no?, es el gran referente alimentario, es el animal mítico. Bien, por